multimedia. A continuación estaremos estudiando cómo el guión didáctico multimedia es un medio que puede facilitar los aprendizajes y enseñanzas entre alumno y profesor. Estaremos rescatando aquellos aspectos que tienen que ver con la interacción de este medio de comunicación con la educación. Nos interesa la multimedia mirada como un recurso educativo. Los temas abordados pueden aplicarse tanto a la multimedia destinada a ser soportada en CDs o a los proyectos de diseños web educativos o multimedia para ser destinadas en línea. ¿Qué es el proyecto multimedia? Llamamos proyecto multimedia al conjunto de operaciones involucradas y no solo a la etapa de armado y montaje. Quienes recién se inician en el diseño multimedia se sienten profundamente presionados por la ansiedad de ver sus productos funcionando. Hay un largo camino previo a recorrer antes de ponernos a colocar botones, fondos y sonidos, y la mayor parte de ese camino, como veremos enseguida, no tiene nada o casi nada que ver con la computadora y los programas de autor. Las herramientas principales para realizar un proyecto multimedia son nuestros viejos conocidos, el papel y el lápiz. Ahora bien, estaremos estudiando cuál es la necesidad y los objetivos de hacer un proyecto multimedia. Los proyectos multimedia, como dice el poeta popular Tejada Gómez, que recomendaba no escribir si no se tenía un buen motivo. Compartimos la idea de este señor y entendemos que difícilmente lograremos un buen producto multimedia si el mismo no responde a una necesidad, si no es una respuesta a un problema educativo o de comunicación. Entonces, dar respuesta a un problema educativo o de comunicación de contenidos será entonces el motivo primario fundacional de nuestros proyectos multimedia escolares. Ahora bien, la creación de los objetivos en los proyectos multimedia es un tanto diferente como lo hemos conocido. El primero es partir del problema educativo que se quiere resolver. Luego, pensar en una tentativa de solución de dicho problema. Y por último, establecer en qué parte de esta solución intervendrá la edición multimedia y qué papel jugará. Por ejemplo, si un maestro quisiera estar dando clases en línea, ese sería su problema educativo. Entonces, ¿cuál sería la tentativa de solución de dicho problema? Crear aulas virtuales donde la interacción entre alumno y docente sea más fácil. ¿Qué papel intervendrá la edición multimedia en este proceso? Bueno, por ejemplo, se podrían crear aulas virtuales donde el profesor pueda enviar tareas en línea y los alumnos realizarlas y enviarlas a través del mismo portal. Capítulo 3, tema y argumento. ¿Cómo se justifica el desarrollo del diseño multimedia en la escuela? Pues un buen punto de partida para el diseño de multimedia en la escuela es que los docentes se planteen el cómo convertir un contenido curricular en piedritas, alertas, caracoles, hablando metafóricamente, es decir, cómo presentar un tema de manera diferente y nueva, manera que justifique el esfuerzo de desarrollar una publicación multimedia. Vamos a realizar ahora una comparación de lo que es tema y argumento con lo que son hospitales y aeropuertos. La escuela, sobre todo la escuela tradicional, ha ido elaborando y perfeccionando un discurso pedagógico impersonal, aséptico, a manera de un hospital moderno, esos que tienen paredes y pisos impecables, brillantes, pero sin el mínimo de calidez. Son lugares a los que concurrimos solo por extrema necesidad y en los que permanecemos el menor tiempo posible. Este discurso trata de relatar hechos desde afuera sin comprometerse con aparente objetividad, como que se tratara de libros de historia que debimos soportar durante la secundaria, que nos presentaban una versión de lo sucedido de manera fría, como si al autor no le importara ni le afectara nada de lo que relataba. Lo que nos interesa en este caso es señalar que el discurso pedagógico hospitalario no funciona bien, ya que convierte temas tan apasionantes como la historia en aburridas colecciones de sucesos ordenados cronológicamente. Estos son los libros que leímos mal porque fueron leídos solamente por obligación.
Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros agregamos un soporte multimedia a ese discurso hospitalario del que hablamos anteriormente? Pues llevar este discurso a soporte multimedia garantiza resultados similares. Claro, le podemos agregar confort, es decir, se convierten en lugares relativamente cómodos, impecables, parecidos ya no a un hospital, sino a una sala de espera de un aeropuerto. Pero siempre siguen siendo impersonales y son lugares de paso también donde permanecemos el tiempo indispensable. Este tipo de discurso no es inevitable, de hecho, existen autores que escriben sobre historias de libros apasionantes que la gente compra y lee por voluntad propia. De lo que se trata entonces es que cuando trabajemos en proyectos multimedia, se debe evitar la trampa del discurso lineal del que hemos estado hablando. También se debe tratar de evitar la descripción pseudo-objetiva de las cosas, que es lo que nos sale espontáneamente, porque llevamos ya una marca de un discurso pedagógico reiterado en importantes periodos de nuestra formación educativa. La multimedia nos ofrece herramientas expresivas que nos permiten encarar cualquier tema y de manera diferente. A continuación veremos 5 maneras en las que podemos desarrollar un tema histórico con multimedia. El número 1 es el esquema clásico de exposición y relato objetivo de los hechos. Vamos a considerar que vamos a tratar el tema del cruce de los Andes del ejército sanmartiniano en Argentina, un hecho histórico que sucedió hace mucho tiempo. Lo podemos encarar con un esquema clásico de exposición y relato, sin emisor, una voz sin persona que habla, es decir, el docente es quien relata. Por ejemplo, diría, el cruce de los Andes es un episodio de la historia latinoamericana protagonizada por el ejército sanmartiniano que cruzó a Chile, etcétera, etcétera. Número 2, tenemos que la historia puede ser contada por alguno de sus protagonistas. En este caso, podríamos nosotros elegir a un sargento del ejército de San Martín. ¿Qué nos podría contar él? Este relator de la historia podía ser un integrante del ejército y podría relatar textualmente el contenido de cartas familiares. Esto reflejaría la vida cotidiana de los campamentos durante esa travesía. ¿Qué comían esos soldados? ¿Cómo dormían? ¿Cómo se abrigaban? Aunque es difícil, ¿verdad?, incluir este contexto histórico porque necesita una previa investigación muy minuciosa y es difícil encontrar estas referencias. Una tercera manera serían las crónicas periodistas de época. Este relato podría ser puesto en clave de periodismo y realizado por algún corresponsal europeo, por ejemplo, ¿verdad? Esto permitiría trabajar un marco histórico, pero no es sencillo de mantener el interés y puede volverse monótono. Una cuarta forma podría ser la crónica periodista, ya mezclando lo que es el pasado con el presente. Este relato podría ser puesto en clave del periodismo de la actualidad, utilizando medios como la televisión, diarios, revistas, el internet, y tiene la ventaja de ser un tratamiento desestructurado, es decir, sencillo de establecer pautas comparativas con hechos de la actualidad temporal que los jóvenes conocen como marco referencial. Y una quinta forma, ¿verdad?, que nosotros podemos desarrollar los hechos es el juego de estrategias. Se trata de que el usuario, es decir, los jóvenes, los estudiantes, puedan resolver la logística y tomar decisiones sobre el cruce del que estábamos hablando en la historia. Estos chicos van a aprender a conocer los códigos del juego, involucra personalmente a todos para que participen y ponen el cruce en una dimensión de problema a resolver, es decir, les da la oportunidad a los estudiantes de que ellos propongan, ¿verdad?, una solución diferente de cómo ellos pudieron haber cruzado los Andes de otra manera. Para concluir, nosotros podemos decir entonces que, como muestra de los ejemplos anteriores, un tema o contenido no es el argumento en sí, ya que un mismo tema puede ser enfocado desde varios puntos de vista diferentes. Condiciones pedagógicas del proyecto.
Es un tema o argumento que influye en las condiciones pedagógicas como ser, cultura y conocimientos preexistentes de los mismos. Objetivos pedagógicos del proyecto, que pueden ser motivar, volver significativo el contenido, afianzar, completar conocimientos, etc. Tipo de intereses de los destinarios, por ejemplo, problemas de género. Eso es para nenas, eso es para varones. Esto significa que la elección del tipo de argumento no es una decisión arbitraria, sino que tiene que ver con los propósitos del proyecto. El guión didáctico multimedia no es cine. Tomamos del cine el concepto de dramatización de las situaciones, pero las desarrollamos teniendo en cuenta lo específico del lenguaje que estamos usando. No nos dirigimos a espectadores, sino a usuarios que necesitan interactuar con nuestro producto. La metáfora o argumento no necesariamente debe involucrar personajes que hagan cosas, ya que esto no siempre es sencillo de realizar e ilustrar. Un personaje requiere imágenes de lo que muestren, y eso significa fotografías o dibujos. El argumento puede ser solo un ambiente, un espacio que referencia y justifica la historia, y tiene su expresión principal en el diseño de interfase. Toma de decisiones de diseño. Estudio de un caso. El estudio de un caso es un instrumento o un método de investigación con origen en la investigación médica y psicológica y que ha sido utilizado en la sociología. Se sigue utilizando en áreas de ciencias sociales como un método de evaluación cualitativa. Los estudios de casos incluyen una variedad de grupos de presión como movimientos de paz, movimientos sociales, derechos de las mujeres, exiliados, tratados internacionales y grupos extremistas de derechos. A continuación les hablaré sobre las 5 etapas de la toma de decisiones. Condición del diseño, el argumento, la interfaz, navegación y niveles de información. Condición del diseño. Las condiciones del diseño que se establecieron al principio y se fueron precisando luego en el proceso de elaboración establecían público muy diverso, desde integrantes de la colectividad con vínculos personales con los procesos migratorios y por lo tanto una fuerte relación emotiva con los mismos. El kiosco debía ser una muestra de potencia tecnológica de la institución emisora, es decir, el producto debía ser de alto impacto. El producto debería poder ser evaluado positivamente tanto en un recorrido muy breve como en una revisión más profunda. El funcionamiento debería ser muy intuitivo y sencillo, ya que el kiosco no admitía periodos de aprendizaje. El equipo de diseño se propuso no incluir ninguna iconografía ni metáfora informática. El argumento. Luego de largos debates que llevaron más de 2 meses, se acordó como tema o argumento el que el material estuviera contenido de un álbum de recuerdos. El argumento se explicita al principio, cuando se abre el álbum y aparece una carta del abuelo que explica a sus nietos el sentido del álbum. Aunque no tenga retratos de parientes, es para mí el álbum de la familia. La carta es leída por un locutor en off. El interfase. Se trabajó con una interfase principal integrada por la página derecha del álbum, apoyado sobre una mesa. Interfase principal de la multimedia Aliot, como lo podemos ver a nuestro lado derecho. Mesa donde se apoya el álbum. Los papelitos son los botones de navegación por épocas, como podemos ver en la parte superior. La fotografía. Al cliquear sobre la misma se amplía a plena pantalla. El epígrafe. Los epígrafes muy breves están escritos con tipografía símil pluma con tinta blanca, como era usual hace muchos años. Al comienzo de cada periodo se colocó un recorte de diario que sirve de botón de ingreso a un área de información textual. La navegación. La dimensión de las fotografías. Todas las fotografías se amplían a plena pantalla. Cuando la fotografía tiene un formato vertical, se puede ver al fondo la página del álbum, oscura y desenfocada, simulando que la mano la retiró del álbum. La navegación puede hacerse por épocas, página a página. El ordenamiento de las páginas es cronológico.
La dimensión de la fotografía en cada página es suficiente como para percibir su contenido, pero cada una puede ampliar a página completa para ver más detalles, por ejemplo, animaciones, sonido, información textual y adicional. Los niveles de información. Cuando es necesario incluir más información, todavía esta aparece en una libreta para evitar la extrema monotonía. En todos los casos, los videos arrancan de fotografías pegadas en el álbum o en páginas de la información adicional. La esquina de la tapa del álbum aparece no solo como referencia espacial, sino que sirve de botón para regresar al álbum. La continuidad. Como en el cine, hay que cuidar la continuidad de las diferentes pantallas. La foto que sobresale se ve cuando se cambia de página. Investigar y juntar material. La investigación incluye recopilación del material y recurrir fuentes propias y externas. El diseño de multimedia sobre cualquier contenido pone a prueba nuestros saberes previos. Siempre o casi siempre, por más expertos en el contenido que seamos, debemos realizar una investigación sobre el tema. ¿Para qué? Para profundizar sobre algunas cuestiones o para asegurarnos qué tal o cuál aseveración es realmente como venimos afirmando. La investigación trata de investigar sobre documentación gráfica, sobre mirar videos y sobre escuchar música. En fin, en conocer el material que potencialmente podría integrar el proyecto. Pues la investigación ya no debe entenderse solo como una investigación bibliográfica, a la que muchos hemos estado acostumbrados. Fuentes para la investigación. Tenemos lo que es el Internet y lo que es la biblioteca personal. El Internet es la primera fuente a la que nosotros recurrimos. ¿Por qué? Porque hay muchos sitios de material gratuito donde podemos encontrar animaciones que podemos convertirlas luego en videos, en animaciones, en videos musicales, en dibujos, fotografías, en fondo y en mucho más. Pues ahora el Internet sirve como una guía especializada que nos ahorra mucho tiempo. Lo que es la biblioteca personal es una importante fuente que nosotros acudíamos. Encontramos lo que son las colecciones de fascículos, lo que encontramos también revistas antiguas, libros ya agotados, láminas y mucho más. Hace muchos tiempo lo que es la biblioteca personal era una de las primeras fuentes que nosotros acudíamos. Pues ahora el Internet ha crecido y la ha desplazado a un segundo lugar. El guión multimedia. Existen diferentes modos de definir un guión y uno de forma sencilla y directa sería como la forma escrita de cualquier proyecto. Pero más que una forma escrita, nos inclinamos a la versión que el guión multimedia es la descripción previa del proyecto realizada sobre papel, ya que el guión no es solo ni siquiera un escrito, sino que incluye gráficos, como veremos enseguida. Funciones del guión. Una de las funciones del guión es ser depositario de las ideas que aparecen. Lo importante es que en el guión se discuten las ideas de trabajo en su estado más puro, sin mezclarse con el me gusta o no me gusta, que normalmente se refieren a temas de debate secundarios del diseño. Otra de las funciones del guión es que materializa las ideas que se nos van ocurriendo. Como el guión tiene de por sí una estructura similar a la que tendrá el proyecto terminado, cada idea encontrará su debido lugar. Otra de las funciones es que es un ordenador y un estructurador de la información. Otra de las funciones es que establece la estructura de contenidos. Y una vez aprobado el guión, se convierte en el mapa que conduce hacia el diseño final del trabajo terminado. Continuando con la exposición y hablando siempre del guión multimedia, podríamos decir que este es un documento escrito que contiene una descripción detallada de todas y cada una de las escenas del producto audiovisual. En pocas palabras podríamos decir que es una historia contada en imágenes. Un guión multimedia es un documento muy importante, a modo que puede tener fases, que puede tener principios que le ayudan para su elaboración. Por ejemplo, en los principios podemos mencionar la organización. ¿Organización de qué? Organización del contenido, la integración de sonido, de palabras, de imágenes, la narración y por último podríamos mencionar el ritmo. ¿A qué se refiere el ritmo? Cuando hablamos de principios para la elaboración del guión multimedia, el ritmo se refiere al manejo del tiempo.
Tenemos también fases para el proceso de creación de un guión multimedia. Primero tenemos una idea, que podríamos decir que es el motivo principal para la realización de la aplicación. Tenemos una sinopsis, tenemos una presentación y por último tenemos un storyboard que más adelante pues vamos a estar ampliando. Pero el guión multimedia adquiere diferentes formatos y el más común es el que se utiliza en el cine o en el teatro. En este la página está dividida en 2 o 3 columnas y en una se hace la descripción de la escena y en otra se escribe el diálogo. Esto se escribe en formato propio que permite que el director, los actores y cualquier otra persona que intervenga en la realización de la película puedan interpretar el texto sin traba alguna. Pero ¿qué pasa con este tipo de guión? No nos será muy útil a la hora de construir multimedia, ya que en el cine, el teatro y la televisión las escenas transcurren en un eje lineal de tiempo, lo que no sucede con la multimedia. Pero hay otro tipo de formato de guión, y es el que vamos a ver a continuación, el cual es el storyboard. ¿Qué es un storyboard? Es una herramienta que constituye un boceto de un guía. En el mundo de la multimedia recordemos que la acción no es lineal. El storyboard es un diagrama de escenas con indicaciones de las posibles rutas que puedes seguir en la navegación para la aplicación. El storyboard tiene funciones. La primera sería plasmar de forma gráfica la estructura de los contenidos y sus interacciones. Y una segunda función sería servir de guía o parte de referencia para todo el equipo, incluido el cliente. El storyboard, en él cada pantalla o escena se dibuja. Son muy variados y son visuales y utiliza formularios y fichas impresas. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los storyboard. Los storyboard tienen algunas ventajas al ser utilizados. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues ayuda a catalizar la idea cómo será la aplicación. Fuerza al autor a pensar de forma visual y a desarrollar un documento. Permite transcribir acciones estructurales, interacciones complicadas de explicar verbalmente. Constituye un documento que todos pueden utilizar como punto de referencia. Veamos a continuación un video de cómo es la realización de un storyboard. ¿Qué tal, Setfilms? Bienvenidos a otro tutorial sobre video y producción. Mi nombre es Nicolás Anaya Ortiz y hoy vamos a hablar sobre cómo armar un storyboard. ¿Qué es un storyboard? Bueno, básicamente es una secuencia de imágenes que nosotros dibujamos en preproducción para tener una suerte de vista previa de lo que van a ser los planos dentro de nuestra película. El storyboard tiene una larga historia, de hecho surgió por primera vez en los años 30 en los estudios de Walt Disney para que los animadores ya pudieran ver un poco cómo iba a verse la película antes de empezar todo el proceso de animación. Parece que fue bastante efectivo el método porque muy poco tiempo después la mayoría de los estudios de cine importantes lo empezaron a implementar. De hecho, la primera película en persona para la que se hicieron storyboards fue Lo que el viento se llevó en 1939. ¿Y cómo hacemos un storyboard? Bueno, es excesivamente simple. Lo único que necesitamos es un lápiz, una hoja de papel y un guión técnico, obviamente, para saber cuáles son los planos que tenemos que dibujar. ¿Cómo que no saben lo que es un guión técnico? No se preocupen, vayan a este video que aparece ahí y ahí lo tienen todo. En fin, una vez que ya tenemos el guión técnico, lo que queda es dibujar cada uno de los planos por separado. Yo sé, puede ser un trabajo muy extenso, pero créanme que ayuda mucho. Como ya dijimos, viene bien en preproducción para previsualizar cómo se va a ver la película y también ayuda mucho al equipo técnico de nuestra película para que pueda descubrir las dificultades de cada uno de los planos y que, bueno, después las pueda resolver antes del rodaje. Por ejemplo, un buen storyboard puede ayudar al director de fotografía que sepa cómo iluminar la escena y qué equipos tiene que llevar para grabar ese plano en particular. También puede ayudar al director de arte para saber qué materiales tiene que llevar para decorar ese plano y también puede ayudar al sonidista para saber qué micrófonos necesita llevarse para grabar bien el plano en cuestión. Así que podríamos decir que sí, un storyboard es bastante útil. Ahora, sobre cómo tienen que dibujar un storyboard, en realidad no hay una regla específica, lo pueden dibujar como quieran. Una cosa que les puede venir bien es usar flechas para marcar el movimiento, eso se suele hacer bastante, y también pueden agregar una breve descripción abajo de cada dibujo para explicar un poco cómo va a ser, de qué manera se van a mover los personajes, etc. ¿Necesito dibujar bien para hacer un storyboard? Bueno, saber dibujar nunca viene mal, ¿no? Pero con que se entiendan bien los personajes y la acción que está sucediendo en el storyboard está todo más que bien. Y si no me creen esto último, vayan y vean los storyboards que hizo Martin Scorsese para Taxi Driver. Les dejé un link
ahí abajo en la descripción. Y por cierto, si quieren un template para dibujar sus storyboards, también tienen un link ahí abajo en la descripción. Así que ver la descripción en los videos nunca viene mal, se ahorran las preguntas, viene bien. Pero bueno, como ven, hacer un storyboard es algo importante para nuestro proyecto. Nos da una vista previa de lo que va a ser la película y también nos ayuda a resolver problemas de rodaje antes de que estos ocurran. Y eso, créanme, es algo que van a agradecer después cuando estén ahí afuera filmando. Así que bueno, espero que este tutorial les haya servido y si tienen ganas, ahí al costado pueden ver los storyboards que hice para mi cortometraje El Suplicio. Es un cortometraje que hicimos el año pasado y que subimos a YouTube y bueno, que además solo pueden ver ahí. Si les gustó este tutorial, no se olviden de ponerme un like ahí abajo, comentar el video y suscribirse para nuevos tutoriales todas las semanas. Recuerden que si quieren contactarse conmigo lo pueden hacer muy fácil. Van a Facebook, Twitter o Google Plus y me agregan ahí o me visitan mi página web que es www.selfilms.com. Muchísimas gracias por ver este tutorial y nos vemos la semana que viene. Muy bien, después de ver un breve resumen de cómo se hace un storyboard, podríamos decir que es un documento flexible que permite al autor y su equipo mover imágenes. Un storyboard detallado puede significar un ahorro de tiempo en el proceso de la escritura, pero también hay varios formatos de guiones, además del storyboard y el que se utiliza en el cine o en el teatro. Tenemos las fichas para stories de multimedia, el storyboard de video, un guión de tipo diagrama, un story con formato clásico y la utilización de los RAF. Pero podríamos decir qué detallar en un guión multimedia. Un guión multimedia es un documento personal y cada uno incluye información que le es útil en términos de multimedia. En términos de multimedia, la información puede contener la distribución general de los elementos gráficos, qué cosas suceden, cómo están las animaciones, los videos, los sonidos y los vínculos con otras páginas. Esto podríamos decir que es en términos lo que es un guión multimedia y los formatos que llega a adquirir. Diseñar la estructura de navegación. Hipertexto. Se define hipertexto como un sistema de organización y presentación de datos que se basa en la vinculación de fragmentos textuales o gráficos a otros fragmentos, lo cual permite al usuario acceder a la información no necesariamente de forma secuencial, sino desde cualquiera de los distintos ítems relacionados. El hipertexto conduce a la navegación. Se denomina navegación porque no implica un desplazamiento físico. El usuario pasa de una página web a otra, lo que supone una especie de recorrido. Las estructuras son a la vez la forma de organizar los contenidos, la forma de organizar el orden del discurso multimedia y también reflejan el discurso didáctico en el caso de multimedia sea creada con fines educativos. De allí la necesidad de una cuidadosa planificación que tenga en cuenta los tres aspectos antes mencionados. Aspectos a considerar en la planificación de la estructura. El orden de acceso a la información tiene que ver con el modo de aprendizaje de cada tipo de contenido. De lo conocido a lo desconocido debería ser la regla principal, a la vez que hay que considerar que los contenidos tienen su propia lógica, que se debe respetar en cuanto al discurso científico. Es tarea del diseñador moverse equilibradamente entre ambas exigencias, priorizando la distancia, pero sin atentar contra la fidelidad de los contenidos temáticos. El discurso multimedia también impone sus exigencias. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que cada link o pasaje de página significa un salto en la fluidez del discurso. Tipos de estructura. Las estructuras básicas son tres, aunque nunca o casi nunca aparecen en forma pura, sino que se combinan entre sí. Entre las estructuras básicas tenemos lo que es la estructura lineal, la estructura en árbol y la estructura de vínculos múltiples. La estructura lineal.
En esta, el usuario recorre las pantallas en un orden fijo, invariable. Hay un solo recorrido y es secuencial. Esto en general no es bueno, ya que el discurso resultante termina siendo tan lineal como el video, y sin las ventajas de este para presentar movimiento y sonido. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir la forma principal de la estructura y las estrategias de navegación que se implementarán. También dice que este tipo de estructura se parece a lo que es el video, sobre todo si en las pantallas no ocurre nada. Estructura en árbol. En esta el usuario puede recorrer la estructura eligiendo varios recorridos posibles que se van ramificando según la necesidad. Para regresar hay que recorrer el camino inverso, y para ir de C3B a C1, por ejemplo, hay que retroceder hasta A y bajar por B, B1, y así pasaremos a C1. Estructuras de vínculos múltiples. En esta el usuario no tiene recorridos preestablecidos, sino que se mueve a través del documento, siguiendo los enlaces que prefiera. Aunque aparentemente este tipo de recorridos parece como menos dirigido y confiere al usuario más autonomía en la práctica, puede aparecer como confuso, impidiendo orientarse. Las relaciones jerárquicas entre los elementos se pierde, o por lo menos esta se debilita. También dice que en la práctica la multimedia e internet tienden a utilizar la estructura en árbol, combinada con accesos a los diferentes ramas o sectores mediante menús apropiados y ofreciendo varios niveles de información. En los casos en que se considera necesario, es posible incluir vínculos que crucen la estructura en árbol, vinculando información ubicadas en ramas diferentes.